acabo de dar una conferencia a un grupo de inversionistas y las cosas que discutimos allí fueron tan preocupantes que no me quería quedar sin compartirlas contigo. Estuvimos hablando de las predicciones del Foro Económico Mundial para la economía en los próximos meses, que como hemos visto en años anteriores, más que predicciones parecen planes establecidos de las grandes crisis que están por venir. Recordemos el tema de la crisis energética provocada por sus mismas políticas de cambio climático y también lo que algunos especulan de las declaraciones premonitorias de Bill Gates sobre el virus en los años anteriores a la pandemia. Pero hay una fecha exacta que tanto Naciones Unidas como el Foro Económico Mundial establecen para el llamado Gran Reinicio, como veremos en un momento, y que muchos temen, incluido Elon Musk, que eso nos lleve a un colapso total, como lo advirtió recientemente en una cumbre de las llamadas élites. Y todo esto se da en el contexto de lo que Ray Dalio llama cambio de orden mundial, con el aparente ascenso de China y el declive en la hegemonía de Estados Unidos. Así que nos toca intentar unir los puntos de lo que está por venir. Comencemos por el último informe económico de BlackRock, esta gigante corporación multinacional que muchos aseguran domina el mundo por los tentáculos que tienen infinidad de empresas y en el sector financiero, así que maneja mucha información. 3 puntos claves que vi en su informe. Primero, plantean que para realmente vencer la inflación se necesita provocar una recesión. Eso implica que la gente empezará a recortar sus gastos, las empresas tendrán menos ventas, ahí empiezan los despidos para reducir costos y esto se vuelve un círculo vicioso. A las personas ya el dinero no les alcanza porque sus gastos suben y su salario no sube en la misma medida que la inflación. Entonces colapsa su capacidad de ahorro y empiezan a endeudarse con unas tasas de tarjeta de crédito muy altas. Indicios que hemos empezado a ver en los últimos meses. Pero recordemos lo que vengo diciendo hace tiempo. La Reserva Federal aceptó públicamente en una audiencia ante el Congreso que para reducir la inflación necesitan moderar la demanda, lo que en realidad en términos llanos significa empobrecer a la población. Incluso en sus más recientes declaraciones lo que están diciendo directamente es que los salarios están aumentando demasiado, así que necesitan que aumenten menos que la inflación, es decir, que la gente se haga más pobre para poder controlarlo. Pero la verdad es que no están pudiendo resolver el problema de la inflación. Ellos mismos aceptan que hay problemas estructurales en la economía y que hay problemas de oferta que los bancos centrales no controlan, como por ejemplo los precios de la energía, el gas y el petróleo, los costos de transporte, etcétera. Y si a eso le sumamos la reapertura de China luego de su larguísima cuarentena, el Fondo Monetario Internacional teme que eso empeore aún más la inflación, porque justamente van a aumentar la demanda de energía y de transporte también. Por eso se está hablando de una inflación pegajosa, que es justamente el segundo punto que destaco del informe de BlackRock. Ellos aseguran que viviremos en un entorno de inflación por un largo tiempo. Ya en otro video mencionaba el análisis de Jeremy Grantham que justamente venía alertando sobre eso mismo. Muchos inversionistas andan todavía muy optimistas y ya Biden estaba cantando victoria, pero hemos visto un claro repunte en la inflación en los datos más recientes. Y el tercer punto es ese, que los mercados no están tomando en cuenta totalmente lo que viene. Ya Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que seguirán subiendo tasas de interés incluso hasta niveles mayores de los que tenían previsto y que luego viviremos en un entorno de tasas altas durante algún tiempo. O al menos eso es lo que están diciendo públicamente. Aunque hay una región donde sí se escuchan posibles buenas noticias. Según las discusiones de los presidentes de los bancos centrales que yo estuve viendo en el Foro Económico Mundial, parece que las proyecciones son que donde van a bajar las tasas de interés primero es en América Latina, supuestamente este mismo 2023. Lo que se espera es que los distintos países latinos, al ser los primeros en iniciar a subir tasas, pues sí empiecen a bajar para reactivar la economía. Aunque eso también podría traer otros inconvenientes que ya mencionamos en otro video. Pero veamos por fin cuáles son las predicciones más importantes del Foro Económico Mundial, porque ellos hablan de una crisis múltiple que podría llevar incluso a que algunos países colapsen, como hemos visto como que pasó con Sri Lanka, conflictos sociales también, más polarización política, como hemos visto en muchos países con la ola de izquierdas y de derechas también, y un montón de variables más, que ellos ven están todas relacionadas. Lo primero que vemos es que dividen entre unos riesgos de corto plazo, máximo 2 años, y unos de largo plazo hacia 2030, esa misteriosa fecha que repiten mucho. Y seguro te suena de la Agenda 2030 de Naciones Unidas justamente, pero concentrémonos en las de los próximos meses. Está el tema del cambio climático que siempre lo mencionan, pero eso ya lo tratamos a profundidad en otro video, así que vayamos al siguiente. Lo primero es la crisis del costo de vida, que como venimos diciendo será lo que va a dominar la conversación para los próximos meses, especialmente en lo que se refiere a la alimentación y la vivienda. Y ahí podemos ir especulando un poco de cómo se relaciona con su lema de no tendrás nada y serás feliz.
Lo segundo es el nuevo orden geoeconómico mundial, lo que venimos comentando de la fragmentación del mundo en dos bloques, representados por el G7 y los BRICS y liderados por Estados Unidos y China respectivamente, siendo la guerra de Rusia su manifestación más directa. Y aquí cito porque realmente son palabras muy fuertes. El informe dice: la próxima era traerá más riesgos de estancamiento, divergencia y angustia. Los efectos los sentirán más fuertemente los sectores más vulnerables de la sociedad, contribuyendo al aumento de la pobreza, la violencia y las protestas, la inestabilidad política e incluso el colapso de países completos. Un poco fuerte, ¿no crees? Pero bueno, la tercera es la crisis de recursos, impulsada por el tema geopolítico anterior porque los países están cerrando hacia adentro y el mundo se está desglobalizando. Eso significa más presión todavía sobre la inflación. El cuarto elemento que quiero resaltar es el desarrollo tecnológico. Seguramente has oído hablar del famoso ChatGPT y las inteligencias artificiales, que básicamente lo que están haciendo es desaparecer muchos empleos, no solo trabajo manual como pensábamos anteriormente, sino incluso trabajo creativo. ¿Y qué implica todo eso? Pues mayor desempleo, mayores desigualdades sociales y mayores conflictos dentro de las sociedades. Por eso no es sorpresa que uno de los planes del foro sea todo el tema del llamado ingreso básico universal, para mantener a los sectores pobres tranquilos y evitar posibles revueltas y revoluciones. La verdad es que el panorama se ve bastante complicado, pero ¿qué plantean las grandes corporaciones para uno navegar estas aguas turbulentas? Pues BlackRock afirma que, a pesar de que nos espere un tiempo de mucha incertidumbre y volatilidad económica en los mercados, eventualmente la Reserva Federal y los demás bancos centrales van a tener que bajar las tasas de interés, lo que va a disparar al alza los mercados financieros, tanto las acciones como las criptomonedas. Así que yo, personalmente, sigo haciendo mis compras mensuales programadas, pase lo que pase, pensando siempre en el largo plazo. Por su parte, Goldman Sachs prevé que un ambiente de convivencia con la inflación se va a beneficiar bastante el sector de la tecnología y la innovación, porque las empresas van a necesitar reducir costos para hacer frente a que la gente tiene menos dinero para gastar. Y efectivamente hemos visto como Elon Musk en Tesla ha bajado los precios de varios de los carros, por ejemplo. Así que nos toca estar invirtiendo constantemente en mantenernos actualizados con todo lo que tiene que ver con lo digital y las nuevas tecnologías. Blockchain, inteligencia artificial, marketing digital, etcétera, etcétera. Y también se va a beneficiar mi activo favorito, el sector inmobiliario. ¿Y qué significa esto? Que si inviertes en bienes raíces, la misma inflación hace que se sigan valorizando las propiedades. Y si a eso le sumamos el efecto del aumento de los alquileres por la misma inflación, pues quienes salen ganando más de todo esto son los inversionistas y los que salen perdiendo más son quienes viven alquilados. Al menos eso es lo que está planteando Goldman Sachs. Aquí vale la pena mencionar la recomendación de Nouriel Roubini, el llamado Doctor Catástrofe, que predijo la crisis de 2008, porque por más alarmista que sea, le apuesta al oro y también a los bienes raíces. Pero la pregunta que puede surgir ahora es ¿dónde invertir? Es decir, nos toca elegir los mercados correctos. Y para eso Ray Dalio propone tres condiciones fundamentales. Primero, un país que tenga buenas finanzas. Segundo, que no presente agudización de polarización política interna. Tercero, que logre mantenerse neutral ante los conflictos entre estos dos bloques del nuevo orden mundial, al menos en la práctica. Él pone a México de ejemplo y yo pongo a República Dominicana. Y le sumo las tendencias que menciona Goldman Sachs: bienes raíces y tecnología, usando los datos reales del mercado. Así que si quieres conocer mi método de forma totalmente gratis y dónde estoy invirtiendo específicamente, regístrate en el enlace que está debajo en la descripción y mira aquí mi más reciente análisis de mercado. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.